Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de física. Hoy realizaremos un análisis básico de lo que sucede cuando en un sistema formado por dos materiales recibe calor. En la figura se puede apreciar un cuerpo con una temperatura inicial T sub 0. ¿Qué sucede si lo calentamos? Si el objeto recibe energía calorífica, lo que va a pasar es que su temperatura se incrementará, provocando un cambio de temperatura positivo. Recuerden que el cambio de temperatura se define como temperatura final menos la temperatura inicial. Si la temperatura final es mayor a la inicial, el cambio de temperatura será positivo. Algo que nosotros sabemos es que cuando se produce un cambio de temperatura, existe una variación en el volumen del objeto, que se define por la multiplicación del coeficiente de dilatación volumétrico por el volumen inicial, por el cambio de temperatura. Ahora bien, algo que nos interesará en este momento más es el cálculo de la energía que recibe el objeto. Estoy hablando de la energía calorífica, que se define como la masa del objeto por el calor específico del objeto por el cambio de temperatura. En este caso, las unidades de la energía calorífica del objeto es el joules, el de la masa es del kilogramo, el del calor específico es joules sobre kilogramo por grados Celsius, también puede ser por Kelvin, y el cambio de temperatura que es en grados Celsius o Kelvin, siendo el calor específico dependiente del tipo de sustancia. Cada sustancia tendrá su propio calor específico. Un dato a considerar y a recordar en este momento es que el calor específico del agua es de 1 caloría por gramo por grado Celsius. Ahora bien, estas unidades no están en el sistema internacional. En el sistema internacional el calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Podríamos decir entonces como conclusión que una caloría es igual a 4.186 joules. Ahora vamos a definir capacidad calorífica y lo vamos a representar con las letras CC. Mide la cantidad de energía calorífica necesaria que puede absorber un cuerpo por unidad de temperatura. O sea, si este cuerpo recibe energía calorífica, su temperatura inicial pues cambiará y aumentará. O sea, se producirá un cambio de temperatura positivo. Pues la capacidad calorífica se define como la energía calorífica recibida entre las unidades de temperatura, que en este caso sería delta T. Sus unidades serían joules sobre grados Celsius. Ahora bien, el calor se define como calor específico por la masa, por el cambio de temperatura. Si nosotros nos fijamos en el desarrollo de esta ecuación, el cambio de temperatura se puede simplificar quedando la capacidad calorífica del objeto definida como el calor específico del objeto por su masa. La capacidad calorífica, por lo tanto, podríamos decir que depende de la masa de la sustancia. Porque un objeto, independientemente de cuánta masa tenga, siempre va a tener el mismo calor específico. Pero la capacidad calorífica, mientras más masa tenga, pues mayor capacidad calorífica tendrá. Analicemos el siguiente ejercicio. Un recipiente tiene una capacidad calorífica de 251.2 joules sobre grados Celsius. Tiene 140 gramos de agua a 20 grados Celsius y se calienta hasta alcanzar una temperatura de 70 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor se absorbe en todo el sistema? Esta es la representación gráfica del problema. Tenemos el recipiente que contiene agua. Ambos tienen una temperatura inicial de 20 grados Celsius, es decir, se encuentran en equilibrio térmico y hay en el interior del recipiente 140 gramos de agua.
al recibir energía calorífica, la temperatura final de todo el sistema es de 70 grados Celsius. Esto significa que tanto el recipiente como el agua, al recibir la energía calorífica, su temperatura final es de 70 grados Celsius. Se encuentran también en ese punto en equilibrio térmico. Representamos de manera individual cada uno de los datos. En este caso, los datos del agua. Tenemos la energía calorífica del agua, que es desconocida en este momento. El calor específico del agua, habíamos dicho anteriormente, que es 4.186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. La masa, que es de 140 gramos. La temperatura inicial, que es 20 grados Celsius, y la temperatura final 70 grados Celsius. Aplicamos la fórmula para calcular la energía calorífica del agua. Fíjense que conocemos todos los valores, pero aquí vamos a hacer un cambio de unidades. En el caso de la masa del agua está expresada en gramos, 140 gramos, y en el caso del calor específico está expresado en joules sobre kilogramos por grado Celsius. Es necesario convertir los 140 gramos de agua a kilogramos de agua. En este caso, pues 140 gramos de agua equivale a 0.14 kilogramos, lo multiplicamos por 4.186 y después por el cambio de temperatura, que sería 70 menos 50. El resultado sería 29.302 joules. Esa es la cantidad de energía calorífica que solamente el agua gana. Ahora tenemos que calcular la energía calorífica que gana el recipiente. En este caso escribimos sus datos. Energía calorífica del recipiente desconocido. Conocemos la capacidad calorífica, que es de 251.2 joules sobre grados Celsius, y la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius, y final 70 grados Celsius, que es la misma que tenía el agua. Nosotros conocemos la fórmula para calcular la capacidad calorífica del recipiente, que es igual al calor entre el cambio de temperatura. Y si despejamos para la energía calorífica, tendríamos que es igual a capacidad calorífica entre el cambio de temperatura. Conocemos los dos datos, sustituimos valores y tenemos que el calor o la energía calorífica que recibe el recipiente es de 12.560 joules. Ahora, ¿qué hacemos con estas dos energías caloríficas? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es calcular el calor total que recibió todo el sistema. En este caso, el calor del agua más el calor del recipiente. Sumamos esos dos valores y llegamos a la conclusión de que la energía calorífica total que recibió el sistema es de 41.862 joules. Ese es el calor total ganado por el sistema. Esta ha sido la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.